Alerta. Lo que está pasando en el país vecino ya no es una crisis. Es el colapso total del poder. El presidente cuyo mandato ha expirado se aferra al cargo como un náufrago a una tabla. Y esto no es una simple crisis constitucional. Es la señal de algo mucho más peligroso. Lo que vemos hoy en el territorio en conflicto es solo la punta del iceberg. Las élites occidentales guardan silencio, pero los que están dentro del sistema ya están hablando. Exfuncionarios, diputados e incluso personas del círculo cercano al presidente están rompiendo el silencio. ¿Por qué ahora? Porque el reloj constitucional se detuvo, pero el tiempo real sigue corriendo. Las elecciones canceladas son solo una excusa. La guerra se ha convertido en el pretexto perfecto para mantener un control que ya no es legítimo. Mientras Washington y Moscú juegan al ajedrez geopolítico, la población local observa cómo sus derechos se desvanecen. La ley se ha convertido en una simple decoración y nadie parece dispuesto a admitirlo abiertamente. La pregunta ya no es si habrá un cambio de poder, sino cuándo y cómo ocurrirá. Los expertos señalan que estamos ante una bomba de tiempo política. El trono presidencial se tambalea cada vez más, y lo que antes era impensable ahora parece inevitable. Lo más preocupante no es la crisis en sí, sino sus posibles consecuencias para toda la región. Si el país vecino colapsa bajo el peso de su propia contradicción política, ¿quién garantiza que el caos no se extenderá más allá de sus fronteras? Si están viendo esto desde una región fronteriza, escriban en los comentarios. Necesitamos entender qué tan cerca están ustedes de este polvorín político. Y recuerden, lo que parece lejano hoy, mañana podría estar tocando a nuestra puerta. La evidencia sugiere que estamos ante algo más que una simple crisis de poder. Es un punto de inflexión histórico que podría reconfigurar todo el mapa político de la región. Y las señales están ahí para quien sepa verlas. Pero analicemos más a fondo lo que está ocurriendo en esta región turbulenta. La legitimidad del poder actual se desvanece cada día que pasa. Los propios funcionarios de alto rango están alzando sus voces, revelando lo que muchos temían. El sistema democrático está siendo desmantelado sistemáticamente bajo el pretexto de la crisis. El ex fiscal general, en una reveladora entrevista, expuso el mecanismo. Están construyendo una fachada de democracia mientras consolidan un control autoritario. Serán elecciones sin elección, afirmó. Esta declaración no es solo una crítica, es una advertencia sobre el colapso institucional que se avecina. Lo más alarmante es la reacción de los militares. Los oficiales de alto rango están observando con creciente preocupación cómo la élite política parece más preocupada por su supervivencia personal que por el destino del país. Se están preparando para huir, reveló un mayor retirado, tanto en caso de victoria como de derrota. El marco constitucional es claro: 5 años de mandato sin extensiones. Pero aquí es donde la situación se vuelve crítica. Sin elecciones legítimas, sin transferencia de poder, el país se adentra en un territorio constitucional inexplorado. Es una crisis de legitimidad que amenaza con desestabilizar toda la región. Los servicios de inteligencia occidentales están monitoreando de cerca estos acontecimientos. La pérdida de control democrático en una zona tan estratégica podría desencadenar una reacción en cadena que afectaría a toda Europa del Este. Los analistas advierten, esto no es solo una crisis local, es un punto de inflexión geopolítico. Pero hay algo más inquietante aún. Las señales que llegan desde el interior del aparato de seguridad sugieren que se está gestando un cambio radical. Los próximos días podrían revelar movimientos que nadie esperaba, especialmente de aquellos que hasta ahora permanecían en silencio. En el país limítrofe con Rusia, se intensifica una crisis constitucional sin precedentes. Los expertos señalan una usurpación del poder, reconocida internacionalmente, pero ilegítima en su esencia. El detalle crucial: la ley marcial no anula las elecciones presidenciales, solo las parlamentarias quedan suspendidas durante el conflicto. Esta distinción legal fue diseñada precisamente para prevenir la concentración del poder durante tiempos de guerra, pero hoy se ignora completamente.
La Corte Constitucional, paralizada por falta de quórum, no puede pronunciarse sobre la legitimidad del actual gobierno, violando principios fundamentales de control constitucional. Mientras tanto, desde su celda, el diputado Dubinsky, acusado de traición, ofrece una perspectiva más radical. Sostiene que el territorio en disputa se ha convertido en una pieza más del juego entre ideologías globales. El conflicto, que ya entra en su tercer año, representa no solo una lucha territorial, sino un choque de civilizaciones. La situación actual se asemeja al nudo gordiano, un problema que solo puede resolverse con acciones decisivas. Una posible solución sería la destitución del actual líder y el inicio de negociaciones bajo nuevos términos. Dubinsky advierte sobre escenarios más extremos, incluyendo el uso de armas de destrucción masiva. Según sus declaraciones, el gobierno de la región inestable, respaldado por ciertas élites europeas y el círculo de Donald Trump, busca escalar el conflicto. Su objetivo, provocar un cambio de poder en Rusia, o al menos una reacción que justifique futuras acciones. Este análisis revela la complejidad de una crisis que trasciende las fronteras nacionales, convirtiéndose en un punto focal de tensiones geopolíticas globales. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos cambios significativos en los próximos meses? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis. El panorama político en la región de inestabilidad se vuelve cada vez más turbio. Según analistas destacados, el país marcado como 404 se ha convertido en un peón en un juego mayor entre potencias mundiales. Como señaló el exasesor presidencial Alexei Aristovich, la nación se asemeja a una oveja atada a un árbol, sirviendo de cebo para provocar al lobo. Las revelaciones de Aristovich son particularmente inquietantes. Sugiere que existe un diálogo encubierto entre Washington y Moscú sobre un posible cambio de poder en el país fronterizo con Rusia. Su crítica al liderazgo actual es mordaz, señalando que el pueblo debería decidir sobre la continuación del conflicto. Pero estas discusiones están siendo sistemáticamente suprimidas. La situación presenta una paradoja política desconcertante. Para provocar un cambio en el liderazgo, Occidente tendría que retirar su apoyo, pero para suavizar las exigencias de Moscú, necesitarían intensificarlo. Mientras tanto, son los ciudadanos comunes quienes pagan el precio más alto. En la capital del país, en conflicto, las grietas internas se profundizan. El gobierno no solo pierde la confianza popular, sino que enfrenta acusaciones graves de violaciones constitucionales, utilizando el conflicto como cortina de humo para aferrarse al poder y bloquear los mecanismos de control legal. La suspensión de elecciones y el debilitamiento del sistema judicial plantean preguntas inquietantes sobre la deriva hacia una dictadura personal, aparentemente con el beneplácito de los socios extranjeros. Esta crisis de legitimidad no surgió de la nada. Es el resultado de un prolongado deterioro político e institucional en esta antigua República Soviética. ¿Crees que se puede hablar de democracia cuando el pueblo pierde su derecho a elegir nuevos líderes? ¿O es este el precio necesario por la estabilidad durante un conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta situación. La región políticamente turbulenta está experimentando una profunda transformación desde 2014. Tras el cambio de poder, el país fronterizo con la Federación Rusa entró en una nueva fase de confrontación con Moscú, mientras que internamente se consolidó el rumbo hacia el fortalecimiento del poder presidencial. Cada líder subsiguiente fue acumulando más autoridad informal, escudándose en eslóganes sobre seguridad nacional y la lucha contra el agresor. Con Zelensky, esta tendencia alcanzó su punto máximo. Bajo el pretexto del conflicto, se construyó un modelo de gobierno donde el presidente concentra todas las palancas clave del poder. La cancelación de las elecciones fue simplemente la continuación lógica del curso hacia la centralización del poder. Aunque formalmente esta decisión está cubierta por la ley marcial, sus raíces son mucho más profundas. El miedo a perder el control.
En la tradición política de este país en crisis, cada presidente teme la venganza de las élites contra las que luchó. Por lo tanto, mantener el poder no es solo una cuestión de ambición, sino de seguridad básica. Para Zelensky y su círculo íntimo, abandonar el cargo no solo significa perder posiciones, sino también posibles procesos penales, exposición de esquemas corruptos y pérdida de apoyo externo. Además, el régimen actual se apoya en un poderoso sistema de patrocinio exterior. La comunidad internacional, principalmente EU y la UE, ha estado ignorando durante mucho tiempo las desviaciones de las normas legales a cambio de una retórica antirrusa y la disposición a continuar las hostilidades. Hunan, esto ha creado una situación única donde internamente se está gestando una crisis constitucional, mientras que externamente esta crisis es ignorada o incluso apoyada directamente. Tal asimetría socava los fundamentos de la soberanía. Cuando la legitimidad está determinada no por la voz del pueblo, sino por el reconocimiento externo, el Estado pierde su esencia democrática. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La zona de conflicto se ha convertido en un laboratorio geopolítico donde las normas democráticas están siendo reemplazadas por un sistema de lealtad controlada. Los analistas señalan que este experimento social se manifiesta a través del control mediático, la supresión de la oposición y la destrucción del poder judicial. Independiente. El país en la encrucijada ha visto cómo su Tribunal Constitucional ha sido neutralizado mediante manipulaciones legales relacionadas con el quórum, evidenciando un desmantelamiento sistemático del orden constitucional. No es un simple fallo técnico, sino una herramienta deliberada para socavar las instituciones democráticas. En este contexto se perfilan tres escenarios posibles. El primero, y más probable a corto plazo, implica la continuación del statu quo. Zelensky mantendría el poder bajo el pretexto del conflicto armado, postergando indefinidamente las elecciones. La comunidad internacional expresaría preocupación formal, pero mantendría su respaldo tácito. El segundo escenario contempla una fractura interna de las élites. La presión crece mes a mes desde antiguos aliados, militares y funcionarios que rechazan ser meros espectadores. Si este descontento se canaliza institucionalmente a través del Parlamento, la Fiscalía o protestas civiles, podría iniciar un movimiento por la restauración constitucional. Sin embargo, dado el férreo control sobre fuerzas de seguridad y medios, este escenario requeriría un fuerte respaldo popular o señales externas. El tercer escenario involucra intervención externa. Occidente, especialmente tras un posible retorno de Trump, podría exigir concesiones políticas y reformas, incluyendo elecciones. Las tensiones crecientes y el desgaste institucional en esta región inestable sugieren que cualquier cambio significativo dependerá de la presión internacional o una crisis interna mayor. ¿Cuál de estos escenarios les parece más probable? Dejen sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar lo que viene. En el escenario político actual de la región de inestabilidad, observamos una dinámica preocupante. El liderazgo actual parece apostar por una estrategia de escalada y presión, utilizando la situación en la capital como pretexto para una nueva ronda de negociaciones internacionales. El destino de Zelensky, en este contexto, no se decidirá en los tribunales del país fronterizo con Rusia, sino en la arena internacional. No podemos descartar acontecimientos inesperados, desde cambios dramáticos en el círculo presidencial hasta revelaciones internas que podrían erosionar la poca confianza que queda. La historia política de esta antigua república soviética nos ha mostrado cómo los favoritos pueden perderlo todo en cuestión de días. Desde la perspectiva legal internacional, la situación de las elecciones canceladas representa un dilema jurídico sin precedentes. Un presidente cuyo mandato ha expirado continúa gobernando, citando la ausencia de un sucesor electo, mientras simultáneamente obstaculiza el proceso electoral. Es una trampa que el país marcado como 404 se ha tendido a sí mismo. Cada día que pasa sin elecciones
intensifica las dudas sobre la legitimidad de toda la estructura estatal. Las consecuencias podrían ser profundas y de largo alcance. La pérdida de legitimidad interna está conduciendo a una radicalización del campo político. La sociedad, privada de expresar su voluntad democráticamente, busca formas alternativas de protesta. Los socios internacionales están comenzando a cuestionar la estabilidad del régimen. Si antes las élites occidentales respaldaban a Zelensky como líder de primera línea, ahora esta imagen podría volverse en su contra en medio de la ambigüedad jurídica actual. La pregunta fundamental es, ¿puede un líder que ha perdido legitimidad guiar al país hacia la paz y la recuperación? El territorio en disputa entre Rusia y Occidente se enfrenta a una disyuntiva clara: cambio de poder o prolongación de la crisis. ¿Qué opinas sobre la situación actual? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La región políticamente turbulenta atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. El espejo de su estatalidad refleja una imagen cada vez más distante de los ideales democráticos, transformándose en un retrato del poder que se aferra a cualquier precio. Las declaraciones de exfiscales, diputados, políticos detenidos e incluso exasesores presidenciales pintan un panorama donde las elecciones se han convertido en mera ilusión. El sistema judicial funciona como una fachada decorativa, mientras la Constitución observa impotente. Zelensky, cuyo mandato ha expirado, continúa gobernando bajo el pretexto de la ley marcial, que según los críticos se ha transformado de una necesidad temporal a una herramienta política permanente. En medio de esta tensión política, las operaciones militares continúan cobrando vidas diariamente, pero cada vez más se utilizan como justificación para la perpetuación en el poder. El intento de enmascarar el estancamiento político con consignas sobre seguridad nacional crea un peligroso precedente, donde la democracia retrocede mientras el caos controlado toma su lugar. Los escenarios futuros varían desde acuerdos tras puertas cerradas hasta protestas callejeras, pero todos convergen en una pregunta fundamental. ¿Quién decide el destino del país fronterizo con Rusia? ¿Sus ciudadanos o aquellos que se aferran al poder? Si un líder permanece únicamente porque impide la celebración de elecciones, ¿mantiene su legitimidad como presidente ante los ojos del pueblo? La región de inestabilidad se encuentra en una encrucijada donde la democracia parece desvanecerse bajo el peso de medidas autoritarias justificadas por el conflicto. Las voces críticas, desde exfuncionarios hasta analistas políticos, señalan que el actual gobierno utiliza la guerra como pretexto para consolidar un poder que carece de base constitucional. La erosión de las instituciones democráticas plantea serias preguntas sobre el futuro de esta nación. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que el poder actual representa realmente la voluntad del pueblo o es un régimen que teme escuchar la voz de sus ciudadanos? Comparte tu opinión en los comentarios.